Hola, ¿qué tal? En este video te hablaré de la educación superior en México y las estadísticas sobre el ingreso a las numerosas universidades como lo son la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana. Ok, bien, espero que te sea de gran utilidad si estás próximo a ingresar a la educación superior. Comencemos. Cursar una carrera universitaria sigue siendo un sueño muy lejano para la gran mayoría de los jóvenes mexicanos. En la actualidad, solo 3 de cada 10 personas entre los 18 y los 24 años de edad están matriculados en una institución de educación superior. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, hay en el país cerca de 3 millones de estudiantes que actualmente cursan alguna carrera universitaria. Entre los jóvenes cuya media de edad son los 20 años, hay un sector de casi 7 millones que no estudian ni se preparan. Estos son los más vulnerables a la hora de insertarse en la vida productiva y social. El rezago educativo imperante en México ha puesto en desventaja a una joven generación que enfrenta el reto de ingresar a una institución de educación superior o la búsqueda de un primer empleo sin las habilidades y los conocimientos suficientes para lograrlo. Los beneficios de la educación superior van más allá de lo económico y de lo particular. El fin primordial es elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Las instituciones de educación superior requieren ofrecer una educación de calidad, por ello se analizan varias investigaciones realizadas en esta década encaminadas a este fin. Se define enseñanza de calidad como la que consigue alcanzar las metas de enseñanza, mismas que se distinguen por su ambición y complejidad, como buscar que los alumnos logren un pensamiento crítico, sean creativos y desarrollen habilidades cognitivas completas. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, la mayoría de los estudiantes de este nivel no alcanzan esas metas. Se reconoce el papel central que tiene el docente para conseguirlo. A nivel mundial, los sistemas de educación superior están siendo sometidos a fuertes presiones para elevar la calidad de su enseñanza hasta el punto que ésta se ha convertido en su prioridad estratégica. Hay muchas definiciones sobre lo que es una enseñanza de calidad en la educación superior. Aquí se entiende como lo que logra un aprendizaje profundo por parte de los estudiantes y alcanza las metas establecidas para este nivel. Decíamos que una enseñanza de calidad en la educación superior es la que alcanza las metas propuestas, entonces necesitamos saber cuáles son esos propósitos. Así, la calidad de la enseñanza en la educación superior está regida por las metas que se espera aprendan los estudiantes. Uno de los rasgos distintivos de este nivel educativo es buscar resultados de aprendizaje ambiciosos y profundos por ser ya un nivel terminal de estudios, donde concluye la educación formal. Independientemente del tipo de disciplina o especialidad, las universidades deben formar en sus estudiantes un pensamiento de alto nivel y convertirlos en aprendices autónomos. Si bien estas metas son compartidas, hay diferencias entre las disciplinas sobre lo que para cada una de ellas es importante. Por ejemplo, los maestros de ciencias y matemáticas le dan gran importancia al aprendizaje del dominio factual de los hechos y principios de sus disciplinas. En cambio, los de humanidades y ciencias sociales otorgan mayor peso al desarrollo personal del estudiante, a la discusión y a las habilidades comunicativas y sociales. Por otro lado, Ramsden, año 2007, clasifica las metas en 2 tipos, los cuales se diferencian cualitativamente entre sí. La primera es un propósito abstracto, genérico y de desarrollo personal, como por ejemplo, la función prioritaria de la universidad en la adquisición imaginativa del conocimiento. Una universidad es imaginativa o no es nada, o por lo menos nada útil. La cualidad del pensamiento crítico es una de las más citadas como meta en este nivel, como se aprecia en lo establecido por académicos de universidades canadienses y australianas, quienes en una encuesta señalaron las siguientes como las más comunes. Enseñar a los alumnos a analizar ideas y temas de manera crítica. Desarrollar en los estudiantes las habilidades intelectuales y de pensamiento. Enseñar a los alumnos a comprender principios y generalizaciones. El segundo tipo se refiere a la concreción en una disciplina de estas finalidades generales. Un punto de coincidencia es que regularmente los académicos le dan gran importancia al dominio factual de la disciplina. Ejemplos de lo dicho por ellos en diferentes disciplinas son los siguientes. Ramsden, año 2007. Tomar aproximaciones creativas e innovadoras en el diseño de problemas urbanos, urbanismo. Ser capaz de analizar diferentes perspectivas sobre la naturaleza del arte renacentista, arte. Comunicarse profesionalmente con el paciente, escucharlo atentamente, interpretar correctamente y responder con tacto, en medicina. Entender las limitaciones del concepto de utilidad marginal en situaciones reales, en economía. En fechas recientes ha crecido notablemente el reconocimiento internacional hacia las universidades mexicanas encabezadas por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Esto explica el interés de estudiantes de Latinoamérica y de otras regiones del mundo por asistir a centros de educación superior mexicanos. A lo anterior debemos agregar que los sistemas educativos en México tienen características similares a las observadas en la mayoría de los países del mundo, lo cual facilita la movilidad e intercambio necesarios en un mundo con interdependencia creciente. Las universidades y otras instituciones educativas tienen criterios comunes en materia de requisitos y características de las carreras y las modalidades en que se imparten. A su vez, la educación superior se compone de distintas modalidades y niveles. La primera modalidad se conoce como educación profesional técnica o técnico superior. Son carreras llamadas terminales que concluyen su programa en 2 o 3 años. Para algunos casos, existen posibilidades de seguir con estudios complementarios para obtener una licenciatura. Es la modalidad central de la educación superior y se imparte principalmente en las universidades y tecnológicos. También con nivel de licenciatura se encuentran los estudios de educación normal o para ser maestros de las modalidades de educación básica del sistema educativo. Finalmente tenemos los posgrados, estudios posteriores a la licenciatura con las siguientes denominaciones: la especialización, la maestría y el doctorado. Los dos últimos exigen la elaboración de una tesis para la obtención del grado. Los egresados de un programa de educación superior deben cumplir además con el servicio social. Se trata de un periodo de 6 meses de trabajo profesional para la comunidad realizado en la última etapa de la carrera. El servicio social es una fórmula que fomenta el sentido de responsabilidad en el egresado, quien retribuye algo a la sociedad y al mismo tiempo se vincula con su profesión. La educación superior de México está a cargo de instituciones públicas y privadas de naturaleza general o especializada. Existen más de 1000 instituciones de educación superior. Entre ellas destacan 46 universidades públicas estatales, 80 institutos politécnicos y tecnológicos, más de 200 escuelas normales y la red de 75 unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Cerca del 70% de estudiantes se encuentra en centros de educación pública y el resto en instituciones privadas. El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, coordina y vigila el sistema de educación superior, que si bien está compuesto de manera importante por universidades autónomas públicas, todas se encuentran supeditadas a leyes federales y estatales. La historia de la educación nacional de México, así como los retos en el desarrollo socioeconómico que enfrenta el país, explican los esfuerzos por promover la educación superior. De ahí que se preserven e impulsen sus características fundamentales de acuerdo con los principios constitucionales. Las instituciones de educación pública ofrecen una educación superior gratuita y laica. Además, las políticas educativas recientes están orientadas a extender los programas de becas, 53% de las cuales se entregan a mujeres. También destacan las modalidades para estudiantes de los grupos sociales más desfavorecidos, como las universidades interculturales, y los esfuerzos por incrementar la matrícula en la educación profesional técnica. Es importante destacar el esfuerzo realizado en los años recientes por vincular las universidades con las empresas y, por supuesto, para ampliar la cobertura con programas renovados a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Dados los parámetros de calidad en la educación superior y los datos estadísticos recabados, la educación superior en México es buena, ya que cuenta con programas académicos, financiamiento, pero es insuficiente debido al alto costo, el desinterés. Aún así, la trayectoria de la educación superior en los años recientes está marcada por un crecimiento cada vez más vigoroso de la matrícula total, mientras que en el ciclo escolar 2006-2007 alcanzó alrededor de 2.525.000 estudiantes. En 2011-2012 se sitúa en cerca de 3.274.000 y se prevé que en 2012-2013 alcanzará una cifra cercana a 3.500.000.